¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo y por supuesto también predicción de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sobre la noche va a estar el segundo partido que vamos a hacer de predicción sobre esta doble fecha de eliminatorias. Pero en estos momentos estamos con la serie de siempre, de Sud al Mundo. Como saben, fin de semana que hay fútbol, fin de semana que estamos ahí para ver las mejores actuaciones de los sudamericanos. Y en este caso ya es una constante. Me voy a tener que preparar un video base para tener y subirlo cada vez que este muchacho la rompa como lo hace siempre, porque es increíble. En los últimos 5 partidos que jugó, 5 videos que tuvimos que hacer porque la rompió, porque metió goles, porque participó en el ataque, porque dio su mejor versión, que es lo más importante, al fin y al cabo, de Luis Díaz, de Lucho Díaz, que juega desnudo, ya lo he dicho varias veces, juega desnudo, juega totalmente desnudo, y hoy lo vuelve a demostrar en una victoria contundente del Porto sobre Santa Clara. Pero quedémonos con este buen rendimiento que están teniendo la mayoría de los colombianos, porque la semana pasada también estuvimos con videos de Duván Zapata, también en lo que fue la vuelta de Muriel, a volver a tener rodaje nuevamente. Cuadrado este fin de semana metió un gol en la victoria de la Juventus. Duván también estuvo participando. Baloyes, otro de los grandes futbolistas, los grandes delanteros que tiene esta selección, también está participando en Talleres, mete goles, participa de los goles también. Y bueno, hoy va a jugar por supuesto, así que si lo quieren ver, ya saben, buscan Talleres de Córdoba en internet y seguramente les va a saltar el partido. Pero bueno, nos quedamos con el gran partido que hizo Luchito Díaz. Me voy a dejar de dar introducciones, se me suscriben al canal, activan la campanita y como no, si quieren que sigamos trayendo de Sud al Mundo y sigamos de cerca a Luchito Díaz. Ayer estuvimos con Gonzalo Plata y un golazo que metió en la victoria del Valladolid. Bueno, en este caso le toca a Luchito Díaz en la victoria del Porto. La semana pasada, en esta semana estuvimos con el partido de Champions, ahí analizando un poco lo que dejó el gol que metió frente al Milan. Porque en los últimos 3 partidos, si no me equivoco, no, en los últimos 4 partidos ya lleva un gol contra el Milan, otro gol contra el Milan. El fin de semana pasado metió un gol por la Liga también. Este fin de semana metió 2 goles. Lleva 5 goles en 4 partidos. Y muchachos, es mediocampista, Luchito Díaz no juega en una posición de delantero. Es mediocampista, baja y ayuda a defender y lo hace muy bien. Esto es hermoso, esta jugada es espectacular. Entre 4, ya lo marcan entre 4. Fíjense que no saben cómo pararlo, no saben cómo frenarlo a Luchito, que te pisa la pelota, la tira por donde no sabes qué va a pasar. Si analizamos los números y las estadísticas de este partido, para mí redondean un partido espectacular. Y esto, quédense tranquilos que no le daña, no lo daña a Luchito porque tiene potrero en la sangre, tiene potrero, tiene pasión, sabe jugar y por sobre todas las cosas se banca, se la banca mucho, esta jugada es hermosa también, es hermosísima, una jugada característica de Ronaldinho. Hay muchos movimientos que me hacen acordar a Ronaldinho, no les voy a mentir, o sea, como les digo siempre, no comparamos acá, pero hay muchas cosas que me fascinan de haberlas visto ya también con Ronaldinho. Y por supuesto Luchito tiene una versión que es propia y que va mejorando, que lo vemos, o sea, en los últimos años vemos la evolución que tuvo, que fue figura en la Copa América, fue la revelación de la Copa América y es lindo. Bueno, el primer gol iba a llegar acá, pero no, ¿qué pasó? Por esto se va desviada por poquito, bien definido, es una buena definición que se va desviada por poco, no entra el primero, pero tranquilos porque iba a llegar un doblete, así que de eso no tengan dudas. 83% de efectividad en pases, habíamos dicho, 35 pases sobre 42. Bien, o sea, erró 7 pases nada más en todo el partido, teniendo en cuenta que Lucho es un futbolista que exige mucho en los pases, o sea, se juega mucho. Son muy jugados los pases que tira, porque también tira pases filtrados, que ya vamos a estar con la estadística de los pases filtrados. Pero bueno, lo importante son las gambetas que tira, porque por partido tiene un promedio de 10 gambetas completadas, o sea, 10 gambetas que eludió un jugador. Y este partido se fue, pero se fue a las nubes esa estadística, porque si están viendo, en cada jugada se la pasó eludiendo jugadores. En cada jugada, en una jugada te elude a 2 jugadores siempre, pero siempre, es espectacular eso. Y una de las cosas que más me gusta es esa, porque teniendo un jugador y un futbolista como Luchito Díaz, así íntegro como es Luchito Díaz, sabés que
cada vez que agarra la pelota va a pasar algo. Ya sé que soy muy pesado y que lo insisto siempre en todos los videos con esto, con que va a pasar algo. Pero es verdad, agarra la pelota y vos ya te parás. Es como la tribuna cuando tu equipo pasa a mitad de cancha que te parás. Bueno, con Luchito Díaz cada vez que agarra la pelota te levantás. Te levantás y sabés que algo va a pasar, que aunque sea cerca va a estar el gol. Hay un 60% de probabilidad de que sea gol cada vez que la agarra. Y estas cosas a mí me encantan. Es en una baldosa tirar la pelota cortita y salir rápido porque tiene una velocidad del hijo de... El HDP tiene una velocidad que es terrible. Pero bueno, buena actualidad para los colombianos. Eso también lo quiero felicitar porque es muy bueno ver el plantel de Colombia en un buen nivel. Pero no solo Lucho Díaz, Duván Zapata, los que analizamos siempre, sino que también está James Rodríguez en un buen nivel, Juanfer Quinteros, que ahora vuelve a River encima, así que nada, hay muy buen nivel y es para tener en cuenta eso también, que ahora se viene la doble fecha de eliminatoria, partido contra Brasil, ya hice la predicción y la previa, así que lo pueden ir a ver en el primer comentario fijado, lo van a tener ahí, así como también van a tener la reacción que hicimos a Luchito Díaz de la semana pasada en el partido frente al Milan. Pero sigamos disfrutando de esto. Mira, en una baldosa se llevó 3 marcas para adelante, eludió para atrás y las dejó paradas ahí a las 3. 3 marcas, muchachos, increíble. Increíble ya, como lo digo en todos los videos, no me quedan adjetivos para definirlo. Es increíble. Sigo tirando estadísticas porque no solo se queda con que tuvo 2 remates al arco, bueno, 3 en realidad porque vieron el mano a mano que pasó cerquita. 3 remates al arco, 2 fueron gol. O sea, efectividad terrible. Una efectividad terrible y sigue corriendo, Lo estamos viendo, todo esto pasó en el primer tiempo. O sea, y yo sé que habrá más de uno que me va a decir, che, pero jugó contra Santa Clara. No, papá. Entre semana jugó Champions contra el Milan. Bueno, este es un golazo. Esto es hermoso, porque de cabeza, exigido, con una marca al lado. Encima de cabeza que quizás no tiene por qué ser su característica especial. Bueno, es un gran gol de cabeza, gran asistencia de Otavio que también había aparecido en el primer gol. Así que muy buena la asistencia de Otavio. Y un gran gol de cabeza de Luchito Díaz que había definido muy bien en ese caso. Esta jugada también es hermosísima. Obviamente que después lo vemos, está adelantado, pero es una jugada hermosísima también, un gran pase filtrado, me gustó mucho esa jugada, que podría haber sido una asistencia para Luchito Díaz tranquilamente, pero bueno, lo importante es que venía el segundo, después va a venir el segundo. Pero el primer gol es muy bueno, gol de cabeza, al ángulo va la pelota, inatajable para el arquero, muy lindo. Ya empezaba a redondear ese buen partido del cual les estoy hablando. Otra estadística que creo que ya lo dije, pero no sé, 3 pases filtrados tiró, 3 pases claves, o sea, en 3 pases dejó a un jugador mínimo mano a mano con un rival y cerca del arco. En 3 pases, o sea, con 3 pases que tuvo en todo el partido. Eso quiere decir que te generó 3 situaciones de gol solo con pases. Así que imagínense lo que generó él tirando gambetas y también con su propia definición, su propio mano a mano, que tuvo 3 chances de gol. O sea, estamos hablando de que participó de 6 situaciones de gol en un partido. Que por lo general hay equipos que ni siquiera llegan a tener 6 situaciones de gol el equipo entero. Es para que tomemos magnitud y para que tomemos dimensión del futbolista que estamos analizando y que estamos teniendo en su mejor nivel, creo yo. Me animaría a decir que puede dar más. Obviamente que puede dar más porque conocemos las cualidades y las características que tiene Luchito, pero coincidimos en que puede dar más en el sentido de que si se le presenta un rival mucho más duro enfrente, va a subir la vara, la va a subir mucho más arriba, de eso no hay dudas. Porque cuando tenés un rival más fuerte, vos te haces más fuerte también. O sea, eso es importante también. Y lo vamos a ver en la selección, porque en la selección, como les dije, en la Copa América fue la revelación y para mí fue de los mejores jugadores. La velocidad que tiene, ay, mira el golazo que hace. No, basta, cortemos el video acá. No tiene sentido. El gol que mete, creo que es Taremi el que le tira la asistencia. Es muy buena la asistencia, lo voy a reconocer, es muy buena, pero después pica en velocidad, le gana en velocidad el central, le saca, ahí lo están viendo, 5 metros de distancia le saca. Cuando habían arrancado atrás, ahí lo están viendo, arrancó atrás, picó y en una baldosa le sacó 5 metros de distancia. No tiene sentido la velocidad que tiene. Pero bueno, después, está bien, no se quieren quedar con eso. Fíjense cómo eluda el arquero. Tira para un lado, va para el otro, gol y nada, bueno, ya está. Con eso redondeó para mí el mejor partido del fin de semana de un sudamericano. Porque es cierto, ayer estuvo Gonzalo Plata también, pero esto es un partido perfecto. 83% de efectividad en pases, participando en el ataque,
ya sea asistiendo o también metiendo goles, marca un doblete, le da 3 puntos a su equipo que lo dejan puntero de la tabla. Una actuación excelsa de Luchito Díaz, como siempre, la viviste acá por Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Así que se me suscriben, activan la campanita si quieren seguir viendo de Sud al Mundo. Tienen que dejar un me gusta y si hay mucho apoyo en este video y también en el de la predicción de Colombia-Brasil, como no vamos a seguir analizando a Luchito Díaz, que a nosotros nos encanta, como saben, vivir el fútbol como lo vivimos acá y traer las últimas noticias de todo lo que sea de sudamericanos en el mundo en esta serie que se llama De Suda al Mundo. Un abrazo a todos, los quiero mucho y nos vemos en un ratito nada más en otra predicción. Chao, chao.